Hoy les quiero hablar a todas esas personas, hombres, mujeres, locos, locas, que crecieron siempre sintiendo su fuego interno, que desde chiquitos vivían con unas ganas y una pasión especiales que los encendían por dentro y que posiblemente hoy, en tu adultez, es algo que has aprendido a silenciar, a callar, a minimizar, a esconder para no estorbar, pero que es justo ahí, en ese fuego, en esa vitalidad, en esa pasión, que realmente habitan tus regalos auténticos, tus dones más genuinos y tu medicina, la que te sana y nos sana a todos. Porque todas esas personas que nos podemos identificar con un fuego que hemos achicado de alguna forma, nos creímos que ese demasiado no era válido, no era recibido, era inadecuado. Así que ya sea que tú creciste pensando que había un demasiado cursi en ti, o que eras demasiado sensible, o demasiado curiosa o curioso, o preguntón o preguntona, habladora, me identifico yo personalmente profundamente con eso. Desde chiquita siempre he sentido una curiosidad y un hambre por entender la vida, por cuestionar absolutamente todo lo que sucede, por qué sucede. Es loquísima la vida y hay muy pocas explicaciones. Y cuando eso es bien recibido, no lo anulamos en nosotros, ¿no? Pero muchas veces lo que sucede es que llegamos a entornos donde pues esas preguntas, posiblemente nuestros papás aprendieron a también reprimirlas y por lo tanto no hay cabida, ¿no? en esos primeros años de vida. Y lo que aprendemos a hacer es a censurarlo, porque una vez más lo que me gustaría como volver a citar aquí, porque creo que ayuda un montón a entenderlo, es esas dos necesidades básicas emocionales que constantemente habla Gabor Maté, que si no lo conoces es un psicólogo muy relevante hoy en día, en base a trauma, en base a adicciones, pero es un sabio. Y estas dos necesidades básicas emocionales, la primera es el vínculo, el apego. Necesitamos ese amor para sobrevivir, literalmente, sobrevivir emocionalmente y físicamente. Somos los seres vivos más vulnerables durante más tiempo. Y la segunda es la expresión auténtica. Pero ¿qué vamos a hacer todos cuando llegamos a cierto círculo social, a nuestra familia, con ciertas reglas del juego y con unos papás que son humanos y que por lo tanto tienen sus propias carencias de amor y por lo tanto nos van a dar un amor condicional? Entonces vamos a absorber las reglas del juego para recibir ese amor. Y va a haber familias en las que las reglas del juego pueden ser mayores, pueden ser de mayor importancia las reglas del juego morales o éticas o religiosas o económicas o físicas o intelectuales, y dependiendo de esas reglas del juego, que va a haber de todas, pero unas van a ser más relevantes, y qué número de hijo fuimos y qué momento de la historia vivimos, vamos a aprender a desconectar de nuestro ser auténtico, porque vamos a recibir mensajes donde nuestra forma auténtica de expresarnos, de pensar, de sentir no es la adecuada, y por lo tanto vamos a anular aquello que no es bien recibido, ¿no? Vamos a anular esa mitad del pastel que es lo inadecuado, lo inaceptable. Y ahí es que empezamos a desconectarnos de nosotros mismos. Esa es como la herida primordial, el censurar nuestro ser verdadero, nuestra expresión más genuina. Y nos sucede a todos en diferentes grados, en mayor o menor potencia, pero todos estamos en un proceso de volver a ser quienes somos. Y en ese fuego, quienes nacimos personas muy apasionadas, con mucha vitalidad, con mucha hambre de la vida, si no fue bien recibida y había unas reglas de juego donde esa pasión no fue aceptada, pues nos achicamos, nos minimizamos, nos silenciamos, nos encogimos para no incomodar. Pero en ese no incomodar no nos dimos cuenta que nos perdimos a nosotros mismos, ¿no? Y obviamente es un proceso humano que a todos nos sucede en diferentes rangos, pero que hoy llegar a una vida adulta donde nos damos cuenta que nos faltamos a nosotros mismos, donde hay un hueco y hay una insatisfacción del alma por faltar una verdad más total de quienes somos. Es ahí donde la incomodidad se vuelve a veces ya insoportable y la única posibilidad es la de escucharnos profundamente,
la de escucharnos con el corazón abierto y la de tener la valentía de honrar esa verdad de quiénes somos y de lo que deseamos construir en nuestra vida y nuestras relaciones, que es a lo que yo le llamo esa locura de vida y de relaciones que todos anhelamos tener, en el que todos tenemos unas aspiraciones de yo quiero tener esta relación de pareja, yo anhelo tener esta relación con mis hijos, yo deseo tener esta vida profesional, yo deseo tener este estatus económico. Y cada una de esas áreas, cada una de esas relaciones, porque somos relación con cada una de ellas, es un ejemplo externo de nuestras creencias internas, de esas limitaciones, de esa separación de una verdad más leal a nosotros mismos, que si la seguimos recorriendo y nos vamos sincerando con quienes somos y con lo que anhelamos, cada vez vamos a tocarla un poco más real, cada vez vamos a crear una vida más loca ante esas reglas sociales, pero más congruente con nuestro corazón. Por eso es la locura que nos cura, porque nos vamos curando conforme nos vamos escuchando. Entonces, muchas veces lo que hacemos en la vida adulta, y todavía a veces más cuando somos mujeres, bueno, cada uno en nuestra forma, ¿no? Muchas veces los hombres socialmente han aprendido a desconectarse de su emocionalidad y desde ahí hay un recorrido más grande a su corazón, a su sentir. Y como mujeres, en anular nuestros deseos, en servir y pasar a ser un segundo plato. Pero disfrazamos ese fuego hoy en nuestra vida adulta como mujeres o hombres amables o prudentes o perfectos o independientes, racionales, fuertes. Y es ahí justamente donde habitamos esa mentira, donde seguimos honrando ese pasado, creyendo que tenemos que bajarle el volumen a esa pasión y ser cuerdos, ¿no? a lo que se esperaba de nosotros, pero no nos damos cuenta que esas reglas del juego ya no están y que los únicos que estamos pagando el inmenso precio de no escucharnos y de no abrazarnos en nuestra totalidad y no presentarnos al mundo en nuestra totalidad somos nosotros, nadie más. ¿Y cuál es ese precio gigantesco a pagar? Mucho enojo que a veces vivimos dependiendo cuáles son nuestros mecanismos de defensa hacia afuera, donde somos personas reactivas, o hacia adentro, donde nos lastimamos profundamente con nuestra salud y hábitos, o culpa o frustración. Y esas son emociones que nos van hablando de ese sentimiento de injusticia que causamos y estamos escogiendo nosotros libremente. Y que hay un punto en el que esa incomodidad se vuelve suficiente para saber que en no hacer nada estamos en un espacio mucho más incómodo y cosechando algo mucho más doloroso para un futuro que los retos y el miedo que puede suponer honrar nuestra verdad. Porque honrar nuestra verdad obviamente va a ser un camino sí o sí de miedos, pero de miedos maestros que nos expanden, que nos reflejan cómo esos deseos más grandes de lo que anhelamos son el lugar más concreto y correcto para el que estamos diseñadas, pero que nos lo vamos dando y nos vamos otorgando y regalando en la medida que vamos teniendo esa valentía de pararnos en nuestra verdad. Yo en este minuto literal estoy grabando esto y me emociono y hace ratito me están sudando las manos porque presentarme con mi tono de voz, con mis pensamientos más desnudos y emociones tal y como vienen en este episodio es algo que no es de diario y que es algo que llevo construyendo a lo largo de todos estos años, desde hace 13, que empezó este viaje personal en el que me di cuenta que venía construyendo una vida completamente en el deber ser y que decidí en el 2012 honrar mi verdad y realmente solo decidir cosas que añoraba mi corazón, pero en ese entonces no tenía ni idea que el costo a pagar era que el camino del deber, que es en el que escuchamos a los demás, en el que nos censuramos para recibir ese amor condicional, en el que era necesario en la infancia para sobrevivir emocionalmente, pero en el que hoy a los únicos que nos afectan es a nosotros mismos, yo no sabía que esa decisión involucraba un camino necesariamente lleno de miedos. Y tomé esa decisión sin darme cuenta que iban a ser los miedos más profundos, porque ahí es donde te presentas a los demás con lo que realmente crees
con tus manera de pensar más real, donde hay la posibilidad de sentir rechazo y de recibir rechazo o crítica o juicio, pero el regalo de haber tomado esa decisión es lo más grande y lo más hermoso que me he dado por largo, con creces. Da miedo, da pánico. Vamos a dar cada uno de esos pasos con las patitas temblando, pero definitivamente va a ser el único camino que realmente nos va a permitir acabar nuestra vida y estar en ese lecho de muerte dichosos, orgullosos de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y con muchas veces, muchos frutos de muchas de esas relaciones verdaderamente auténticas, honestas, leales a quienes somos. Mi mamá, hay una anécdota que siempre me ha encantado, que me dijo que una vez una profesora le habló y le tuvo que decir que me había tenido que pasar al fondo del salón porque no soportaba mi mirada analítica. Y eso es algo de lo más puro y lo más real de quien soy. Desde chiquitita he sido una persona sumamente curiosa, sumamente analítica, que todo lo estoy pensando, pero que en algún momento de mi historia me compré el que era algo que tenía que acabar de mí, que no tenía que ser. Y literalmente justo ayer, en mi terapia craniosacral, mi terapeuta, que es un sabio delicioso, que si en algún momento tienen la oportunidad de venir a Tepoztlán, les paso el contacto. Cuando le empecé a contar de mi taller de baile auténtico y como toda la explicación de fondo de por qué vamos a curar el pasado con autoamor y luego conectar el presente con autonomía y vernos en el espejo de nuestras relaciones y al último crear ese futuro con autoliderazgo, sabiendo que nuestros anhelos es el lugar que merecemos habitar. Me dijo, no lo puedo creer, o sea, empezaste a hablar de todo eso y el que estaba tocando mi cráneo y va notando como las punciones distintas de cómo va cambiando mi ritmo, me dijo, todo se destapó, empezó a fluir la energía. Eso repercute a niveles mucho más profundos, no solamente a nivel psicológico, sino a un nivel espiritual. No nos damos cuenta que esos anhelos profundos de nuestro corazón es de un llamado más elevado que no podemos entender, pero que es solo ahí, cuando nos paramos ahí, cuando nos regalamos eso con ese acto de coraje de mirar un miedo de frente y atravesarlo, que nos permitimos ver una realidad más amplia de nuestras posibilidades. Y es ahí que literal atravesamos ese portal a una dimensión mayor de nuestras posibilidades y lo que la vida intenciona con nuestra existencia. ¿Y cómo es que podemos ir ahí? Con la terapia IFS, que en noviembre me certifiqué para acompañar y que ha sido brutal el cómo podemos hacer este trabajo de regresar a recuperar nuestro fuego, porque nuestro fuego no tiene absolutamente nada de indeseable, nada de malo, al revés, todo lo contrario. Quienes tenemos el privilegio de ser personas apasionadas, hambrientas por la vida, llenas de energía, lo cual muchas veces ha sido una amenaza para la sociedad. Somos personas con unos regalos inmensos para transformar corazones, para inspirar, para sanar. Y lo que podemos hacer es que, como les decía, lo que se manifiesta en esa infidelidad a nosotros mismos muchas veces son emociones de frustración, de culpa, de enojo, de estar desconectados de nosotros, de sentir que ya no tenemos como esa ilusión por la vida. Y si es que eso es algo que ha estado presente en ti, en el que sientes que estás peleado con tu ser mucho y que realmente quieres recuperar ese fuego y ese ser mucho, que es lo que verdaderamente eres. Eres mucho y ese mucho es lo más delicioso y lo más bonito de ti. Entonces es darle esa mirada amorosa. Con el modelo terapéutico de IFS, que fue en lo que me certifiqué el año pasado, que verdaderamente ha llegado a mi vida para transformarla a nivel personal y en mis sesiones, es la herramienta que jamás me imaginé que existiera y que supera con creces cualquier expectativa de cualquier modelo para mí, porque integra nuestra humanidad, porque es el darle un espacio a esas partes que hemos enajenado, negado, que pueden ser todas esas emociones negativas,
Y que cuando las escuchamos y les damos un espacio y dejamos de juzgarlas y las escuchamos con curiosidad, es que entonces esas actitudes que pueden ser tanto de enojo como de frustración, como de ira, como de culpa, como de hábitos o conductas que no nos gustan, y las vemos con compasión. Si tú ahorita te das un espacio para decir, es verdad que yo estoy peleada con mi ser mucho, y hoy se manifiesta de esta manera en la que estoy frustrada o estoy desanimada o estoy con enojo, con ira, con culpa, ver a esa parte sin juicio y entender por qué está ahí y que tiene un propósito amoroso de regresarte a ti. Hubo una de mis sesiones terapéuticas para mí en donde la terapeuta me dijo, tu única tarea es que dejes de juzgar cuando te enojes, que cuando te detones por completo y termines gritando, lo único que tienes que hacer es dejar de juzgarlo. Y es ahí, es como el único ingrediente que va a hacer, que hace que realmente dejemos esos hábitos de lastimarnos, de estar en incongruencia con nosotros mismos, porque dejamos de estar en guerra con lo que está siendo verdadero y real en ese momento para nosotras o para nosotros. Entonces te invito a que si tienes cualquier emoción que ha estado presente, alguna de estas, que la veas con compasión, que entiendas por qué está ahí y que si hay alguno de esos regalos auténticos en ti que sabes que quieres dar más al mundo, poco a poco permitas que esa expresión más verdadera de ti salga, pasito a pasito, con las piernitas temblando, pero vas a ver que día con día cada vez te vas a habitar más real y más verdadero para contigo. Y eso es la sensación más grandiosa y más deliciosa que nos podemos dar a nosotros mismos. Para terminar, te quiero regalar un poema que escribí, conectándome personalmente con mi fuego. De hecho, una amiga en un retiro que hice en febrero me regaló un momento hermoso, un retiro que trabajamos mucho somáticamente y en el que yo hablaba de ese miedo que tenía a hacer mucho. Porque al final el miedo más profundo que tenemos, quienes hemos aprendido a achicar ese fuego, a silenciarlo, es a brillar, es a realmente habitar nuestra grandiosidad. Y qué miedo más bonito, ¿no? Pero qué miedo más limitante si no nos atrevemos a verlo a la cara y a regalarnos algo distinto para realmente poder vivir en nuestra grandiosidad. Así que si te has sentido identificada o identificado con este episodio, te regalo con mucho amor este poema que nos escribí. Aprendí a achicarme para no incomodar. Hoy piso para hacer temblar. Aprendí a silenciarme para no asustar. Hoy me pronuncio para sanar. Aprendí a opacarme para no deslumbrar. Hoy ardo para hacer brillar. Aprendí a censurarme para no detonar. Hoy siento para liberar. Aprendí a negarme para no quitar. Hoy me escojo para poder dar. Aprendí a invalidarme para no arrasar. Hoy me celebro para transformar. Aprendí a actuar para encajar. Hoy soy para unificar. Con muchísimo amor de parte de Lupe la Loca, a ti, loca, loco que me escuchas. Me encantará escucharte de vuelta para conocerte, para saber qué resonó en ti de esto que te comparto, para conocerte más. Y ya saben que si quieren seguir profundizando en su proceso o conectar con su voz loca, libre, original, curiosa y amorosa, pueden descargar la meditación gratuita de Conecta con tu voz loca en www.lulalointegral.com. Nos seguimos viendo. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo miércoles. Un abrazo gigante.